Buenas noches a todos. Alegro verlos esta noche. Para empezar el mensaje de hoy, quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Alguien vio el flyer de esta noche y vio cuál era el título de hoy? No. Bueno, el título de hoy, del mensaje de hoy es Llamados a servir. Hoy vamos a ver, si puedes poner PowerPoint, por favor. Yo te ya no vi para pasar a la de llamados a servir. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre servir? ¿Qué es lo que en su palabra encontramos? Uno más, por favor. Vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento. Los dos primeros versículos que analizaremos es Deuteronomio 6:13 y Éxodo 23:25. ¿Qué dice todo el versículo? Dice, el primero dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Bien? ¿A quién debemos servir? A Jehová. Jehová tu Dios. ¿Bien? Vemos que el mandamiento que Dios nos manda es servirle. ¿A quién? A Dios. Es un mandamiento centrado en Dios, solamente en él. El segundo versículo dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y a él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Muy bien. Nuevamente vemos otro versículo centrado en Dios que dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Fíjense que esto no es una consulta, no es algo que te aconseja, sino es un mandamiento. Dice, a Jehová tu Dios serviréis. El siguiente versículo, vamos a ver todo el versículo más, que es Deuteronomio 6:13, que dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Muy bien. Eso es el siguiente. 11:13, muy bien. El versículo de Deuteronomio 11:13 dice, si obedeceréis cuidadosamente mis mandamientos, la de Dios, que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviendo de todo corazón y con toda vuestra alma. Este versículo es importante analizarlo, porque hay varios puntos que dicen. Uno es obedecer cuidadosamente los mandamientos de Dios, amando a Dios y sirviéndole de todo corazón. Hay varios mandamientos, pero el que nosotros queremos enfocando es sirviéndole con todo corazón. El siguiente y último es el versículo del parador, que es Deuteronomio 13:4, que dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Muy bien, vemos varios puntos, varios mandamientos, porque son mandamientos lo que Dios nos manda acá. Es que en Jehová vuestro Dios andaréis, a él debemos temer. Antonio en dos puntos anteriores nos habló de que era el temor a Dios, que no era un miedo, sino un acto de reverencia, un acto de respeto hacia Dios. Guardaréis su mandamiento, escucharéis su voz, y solamente a Dios serviremos, y a él seguiréis. Muy bien, para entender estos aspectos, vamos a ver de que un poder más, por favor. Bueno, vamos a ver que la palabra que utiliza Dios a la hora de servir es abad, que es en hebreo, que es la palabra servir.
Y de esa misma palabra surge otro que es Ebed, que significa siervo. Pero un dato curioso de esto es que la palabra siervo dice que aparece en el Nuevo Testamento. Y en la palabra servi, que es abad, aparece en el Antiguo Testamento. Y lo curioso es que en el Antiguo Testamento todo está centrado en Dios. Hemos visto que todos los versículos que hemos nombrado eran servir a Dios. Servir a Dios. Bueno, en el siguiente vamos a ver que es todo centrado a Dios. Pasamos. Deuteronomio 13, vemos que todos estos verbos que la palabra de Dios nos manda a hacer, era todo centrado a Él. Vemos, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, cuidaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Todo centrado en Dios, todo alcance de Dios. Uno más. Pero en Romanos 1 aparece la palabra de que es siervo. Pablo se presentaba en toda su carta diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser el apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Acá surge un nuevo concepto o palabra de la misma palabra del Antiguo Testamento, que es siervo. Y siervo significa apartado, elegido, alguien que sigue a un solo amo. En Mateo 6:24, que voy a leerlos en el siguiente versículo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque obedecerán a uno y amarán al otro, o estimarán al uno y menospreciarán al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Muy bien, este versículo define claramente lo que es el siervo, ¿no? Que solamente es alguien que sirve a un solo amo, que sirve a un solo Señor, y en este caso es a Dios, a Jehová. Siguiente. Entonces, vemos que Pablo, a la hora de presentarse, dice que era un siervo, era el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Muy bien, lo que Pablo hace en estos puntos es seguir el ejemplo de Jesús. Siervo de Jesucristo, o sea, hubo a partir del Nuevo Testamento, no es que el servicio simplemente se centraba en Dios, no era que servir a Jehová de Dios, sino que el servicio que vino a hacer Jesús es hacia su prójimo. Él vino a servirnos, no a ser servido. Muy bien, y este punto, ahora, ¿qué tiene que ver con servir a Dios y servir al prójimo? ¿Cómo se unen estos dos puntos? Bueno, vamos a ver en los siguientes diapositivas, vamos a ver que, bueno, hemos visto que la palabra servir, la palabra siervo, tiene dos conceptos. En la Biblia uno es servir a Dios y el otro es servir al... uno más. Muy bien. Ahora vamos a unos versículos que dicen... Muy bien, yo le he dicho que el servicio que vino a hacer Jesús era hacia el prójimo. Pero ¿cómo Jesús le presentaba este servicio? En Marcos 9, 34, 35, vemos un relato que nos dice que los discípulos estaban caminando y discutían entre sí. Y dice lo siguiente: mas ellos callaron porque en el camino disputaban entre sí quién había de ser el mayor, quién había de ser el mejor, el primero de todos ellos.
Entonces Jesús se sentó mientras caminaban y llamó a los 12 discípulos y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí exactamente claro, exactamente Jesús está determinando lo que es el servicio hacia el prójimo. Ser el último de todos y es ser el servidor de todos antes de ser el primero. Y ahora, fíjense en los siguientes versículos que todavía no vamos a pasar, que Jesús tenía una única forma de hablar su palabra. Y el ejemplo que da después de estos versículos es uno de los ejemplos que a mí me tocó más en mi corazón a la hora de leerlo, esta enseñanza que hace. Y vamos a leer el siguiente versículo que dice, el 36-37, que dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en su brazo le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Por qué Jesús toma a un niño en su regazo, lo sienta en su regazo y dice que el que reciba mi nombre a este niño, me recibe a mí? ¿Por qué creen que después de Jesús haber hecho la enseñanza de cómo deberíamos servir, toma a un niño? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Niño, en griego significa pairos o micros, que es pequeño, muchacho o menor de todos. Exactamente eso es lo que Jesús dijo en el versículo 35, que si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, será el menor de todos. Por eso Jesús toma al niño y da ese ejemplo de lo que es ser un siervo, ¿no? Haciendo esta metáfora de niño. Y no es solamente eso, sino que al dar ejemplo del niño, está también, por medio de una metáfora, estableciendo lo que es ser humilde, lo que es la humildad, y de eso se trata el servicio. Humildad significa ponerse por debajo de los demás. Por lo tanto, él toma al niño como si fuera el menor de todos, como alguien humilde, inocente, que no ve la maldad en sí de lo que es. Muchas veces lo imita por culpa de nosotros, pero no es consciente muchas veces. Y entonces, él toma al niño y dice: ustedes tienen que ser humildes como este niño. Ustedes deben ser como este niño si ustedes quieren servir a Dios, si quieren servir a los demás. Entonces, hemos visto, siguiente diapositiva, hemos visto estos dos conceptos. El primero, Abad, que era servir a Dios, a Jehová tu Dios temerás. Hemos visto del Deuteronomio 6:13 que dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y hemos visto el versículo anterior que es el ciego, que era dando el ejemplo de los niños. Ser el menor de todos, servir a todos. No ser el primero, sino ser el último de todos. Ahora, en todo esto, ¿cómo nosotros unimos estos dos conceptos de siervo y servir? Que es, ¿cómo nos centramos en uno solo? Porque estos conceptos de servir, de abar y haber, tienen una relación distinta y nace de un solo concepto. Vamos a ver el siguiente, ¿cuál es el concepto? Ese concepto es apegados o unidos a Dios. Ahora el tema es así: ¿quién tiene que ver estar unido a Dios con servir a Dios o servir al prójimo? En 1 Corintios 6:17, el siguiente PowerPoint explica: pero el que se une al Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Apegados, unidos, significa ser uno con Dios. Y este mismo concepto de estar unido a Dios nace de un concepto del Antiguo Testamento que hemos dado anteriormente, pero nunca hemos dado esta
esta, como esta visión, que es en Génesis 2:24, que dice el segundo versículo. Génesis 2:24 dice, fíjense lo que dice. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Esta misma palabra de unirá a su mujer es la misma palabra que se utiliza en 1 Corintios de que se une al Señor. ¿Y qué tiene que ver el de unirse al hombre y la mujer? Bien, bueno, vamos a ver en los siguientes versículos, el siguiente PowerPoint. Vemos que son dos sujetos distintos. Nosotros y el Señor usando esta metáfora. Dios y nosotros somos dos sujetos distintos. En Génesis 2:24 vemos que el hombre y mujer, siendo dos personas muy distintas, se unen y son una sola carne. Esta metáfora del matrimonio, Dios, podemos verlo como que Dios es el hombre, seguir el siguiente. Vemos que Dios es el hombre, hemos visto Romano explicó que Ish era el hombre preparado, plenamente preparado, independiente, que obedece completamente los mandamientos de Dios. Naturalmente está preparado para unirse a su esposa. Y nosotros somos la esposa, Isha, que es la mujer preparada para ser unidos con Dios. O sea, la idónea, la mujer que está a la altura del marido. Dios mismo, por medio de la obra de Cristo, por medio de Cristo, nos prepara, nos forma, nos une, nos capacita, nos santifica para unirnos con Dios, para ser uno con Dios, ser un mismo espíritu. Eso no significa que nosotros somos Dios. Claramente eso no es lo que debe explicar, sino que nosotros tenemos un mismo sentir con Dios, que es la de obedecer su mandamiento y un concepto que es ser santos. Dios es santo, por lo tanto, por medio de Cristo, quien fue santo y habita dentro de nosotros, también somos santos. Y vamos a ver cómo, en los siguientes versículos que encontramos en Efesios, cómo esto se aplica a nuestra vida o a la vida del servicio o a lo que yo trato de explicar, de que nosotros estamos unidos con Dios. Y lo que explica Génesis también. En Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hemos visto que en Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hemos visto que Román había explicado que Ish significa el hombre preparado, plenamente preparado, que obedece el mandamiento de Dios. Y también había otro concepto de hombre que no me acuerdo muy bien, que tenía que ver con la palabra Adán, que era simplemente hombre, un ser masculino. ¿Entendemos? Pero una vez vemos que en Génesis, el versículo que hemos leído, Dios manda a que el hombre se una hacia una mujer que ya está preparada. O sea, el trabajo del hombre es prepararse y juntarse con una mujer que ya está preparada. Asimismo, explica Efesios 25-27 que así como Cristo santificó a la iglesia, purificó a la iglesia por medio de su palabra, para un solo fin, que la iglesia se presente ante Dios
sin ninguna mancha, sin una arruga ni cosa semejante, sino que fuera santo, limpio. En 1 Corintios 12:27 vemos: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Tenemos otro ejemplo de la palabra de Dios de qué es el concepto de unión que trato de explicar. Y así también, como el hombre se une a su mujer, a una sola carne, nosotros también nos unimos al cuerpo de Dios por medio de Cristo, siendo un solo cuerpo. Si bien somos individualmente, todos juntos, la iglesia forman un solo cuerpo. Eso hemos estado dando también en el curso de ABC. Ahora, nos está faltando algo, un condimento que defina todo esto que estamos viendo. En Efesios 5:29 dice, y 30, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y ahí viene el complemento que le digo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense que esto es la unión que habla Dios. De que esto mismo explicaba en Génesis, capítulo 2:24, que el hombre que se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso, explica 6:29. 6:29, muy bien. Entonces, este concepto de apegarnos, unir, estar unidos, significa que nosotros debemos estar preparados, formados plenamente para poder encajar con Dios. ¿Y quién hace esa obra? Cristo. Cristo es quien nos prepara para esa obra. Ahora, ¿qué tiene que ver estos conceptos de estar unidos, el cuerpo de Cristo, con el servicio, con lo que hemos hablado al principio? Siguiente. Hemos visto que Dios es quien hace la obra de nosotros y nos prepara para encajar con Él. Y vemos en Efesios 4:11 y 12 cómo es que Él nos encaja y para qué nos encaja ser parte de Él. Dice, y Él nos constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es estar unido con Dios. Si nosotros estamos juntos con Dios, si nosotros nos preparamos por ese razonamiento, y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, eso es esencial. Él mismo que nos prepara para estar perfeccionando, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra, el servicio del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿puedes dar una más, Roberto? ¿Qué factores afectan a la unión y el servicio? Cuando el hombre, bueno, no soy tan experto a hablar de esto, los casados van a decir esto, los que están casados y casadas van a decir que siempre cuando el hombre se junta con su mujer, hemos visto que son dos sujetos muy distintos. Por lo tanto, esos dos sujetos muy distintos deben encajar con su mujer, deben adaptarse, deben cambiar costumbres, deben cambiar hábitos y deben unirse y tener el mismo sentido entre el marido y la mujer, ¿no? En este caso, en nuestro caso,
Dios mismo, Dios también hace con nosotros eso. Dios nos prepara, nos ayuda a encajar en el poder de Cristo. Y también cuando nosotros chocamos con la metodología de Dios, cuando nosotros queremos encajar con Dios, surge un concepto que es el sacrificio. Nosotros debemos sacrificar cosas para encajar con Dios. Sacrificar cosas que muchas veces a nosotros no nos agradan, que debemos cambiar hábitos, tenemos que mejorar otras cosas, dejar otras cosas, así como el hombre con su esposa, así mismo nosotros debemos cumplir con Dios. Entonces, también el sacrificio tiene que ver con eso. El servicio tiene que ver con el sacrificio. Renunciar como Dios me ha formado mi costumbre y adaptarme y aceptar a las costumbres y a la metodología que Dios tiene para mí. Esto también tiene que ver con el concepto de ser niño, hemos visto, porque el niño es humilde y subordinado. Él hace caso, muchas veces no, pero mejor imitación hacia nosotros, pero la mayoría del caso él obedece y aprende de su padre. Esos mismos casos también a nosotros nos pasan. El siguiente. Bueno, lo que afecta, entonces hemos visto que lo que afecta a Dios es que la unión y el servicio es que nosotros nos encajemos con Dios, que nosotros estemos haciendo mal las cosas. Por eso puse el ejemplo de engranaje, cuando, por ejemplo, en un reloj, cuando hay varias piezas de engranaje y uno no funciona, significa que no está encajando como debe encajar, entonces el reloj no funciona como debe funcionar. Así mismo pasa con nosotros. Si nosotros no estamos sirviendo a Dios, si nosotros nos cuesta servir a Dios, significa que no estamos unidos a Él. Significa que no estamos encajando con Dios. Por lo tanto, hay algo mal en nosotros. Siguiente, hacemos un pequeño repaso en los siguientes versículos que hemos visto. Que nosotros, en el Antiguo Testamento, hay un eje centrado en el servicio hacia Dios. En el Nuevo Testamento hay un eje centrado en el servicio hacia los prójimos. Hemos visto que el ejemplo de ser siervos y dar un buen servicio a Dios y al prójimo es que nosotros debemos ser como niños. Hemos visto en Génesis 2:24 y en Corintios 12:27 que nosotros somos un cuerpo en Cristo, así como el hombre y la mujer son una sola carne. Y hemos visto en Efesios 11:12 que Dios nos dio dones, talentos, para ser perfeccionados, para que Él nos capacite para la obra de Dios en su iglesia, en su ministerio, y lo que Él quiere para nosotros en nuestro vida. Ahora, siguiente que es, muy bien, hemos visto estos conceptos y hay un ejemplo mayor ante todo lo que hemos visto del Antiguo Testamento, de Pablo, de los niños, de la mujer en hombre. Hay un ejemplo mucho más mayor que de servicio. Y ese es el siguiente versículo de bueno, Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el mayor ejemplo de servicio que nosotros encontramos en la vida del Señor. Y es un mandamiento. Es un consejo que Dios te dice, bueno, si querés hacerlo, si no. Es un mandamiento de que Dios nos manda a hacer. Y un mandamiento, hemos visto que también significa, a ver si alguien se acuerda que Tomás dio un ejemplo de mandamiento. Que te saca comer.
promesa. Un mandamiento es una promesa. Si Dios dice que vos debes servir a Jehová con todo tu corazón, tu cuerpo, tu alma, si por medio de Cristo son una sola carne, si Él dice que Él te va a perfeccionar para la obra de su ministerio, significa que se va a cumplir. Significa que se va a cumplir. La promesa de Dios siempre se cumple. Y la mayor promesa de Dios fue Cristo, que vino a favor nuestro para morir por cada uno de nosotros. Y ese mismo ejemplo nosotros debemos seguir. Ser como Cristo, dar como Cristo, como el Hijo del Hombre, dar como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino para servir. Y ese es lo que Dios nos manda a hacer, la promesa de Dios y el mandamiento de Dios. Obviamente nosotros no debemos quedar pesados por las manos. Y hoy, en estos días, estamos teniendo un gran desafío con el tema del show infantil, con todo lo que estamos en la iglesia, con los grupos pequeños, con los grupos laicos. Y el motivo del mensaje de hoy es para que nosotros nos animemos, nos levantemos y andemos como el Hijo de Dios, como Jesucristo, para servirle. Y el servicio es a través de obras, no hay otras. Es a través de obras, es haciendo, es trabajando. No es quedarse sentado. La oración es obra. El ayudar al hermano es obra. Todo es obra. Santiago aquí nos explica que la fe sin obra está muerta. Que nuestra creencia y confianza en Dios está muerta. Por lo tanto, nuestra obra no sirve si nosotros no confiamos en Dios. Tampoco va a haber obra en nosotros si nosotros no confiamos en Cristo. Por lo tanto, quiero dejarle con ese mensaje. Que nosotros andemos como el Hijo de Dios. Andemos como el Hijo de Dios. Andemos como Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Que andemos. Y si hoy en día te surge pensamientos en tu corazón, en tu mente diciendo, ¿cómo voy a servir si no conozco a Jesucristo? Jesús. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que aún siendo nosotros pecadores, aún estando separados de Dios, aún haciendo cosas y ser rebelde de Dios, Él vino para servirnos, para darnos un servicio. Hemos visto que el servicio significaba sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. El mayor servicio que nos pudo dar Dios a nosotros fue Jesús al morir en la cruz. Y ese regalo Dios te lo dio a vos para creer en Él y tener vida eterna. Por lo tanto, si no tenés a Cristo en tu corazón, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad para creer en Jesús como tu único Salvador y vivir como Él vivió. Y si no tenés un reto. Tenés un reto al salir de acá. ¿Qué es la de servir a Dios? Servir a Dios. Si no hacemos nada, entonces no estamos, porque no estamos unidos a Dios. Si no hay obras, no estamos unidos a Dios. Por lo tanto, si alguien está unido a Dios, al salir de acá, debe pensar en eso, que nosotros debemos servir. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel. En ti encontramos promesa, en ti encontramos y sabemos que se va a cumplir, Señor. Y sabemos y reconocemos que el mayor servicio que usted nos dio fue Cristo, que murió en la cruz por nosotros. Dios, toca nuestro corazón y nuestra mente por medio del Santo Espíritu. Que el Señor reconozcamos nuestros pecados, Señor, y nos volvamos a ti, Señor, por medio de Cristo. Y Señor, que nuestras manos no estén desocupadas, sino trabajando a disposición tuya como Cristo lo hizo, sirviendo a otros, sirviendo al prójimo, porque así es la única manera de servirte. Todos oramos en nombre del Santo Jesús.